El horario para rezar no dependía de un reloj, sino de la hora del amanecer y atardecer. Por eso, para los primeros matemáticos musulmanes, determinar la hora del amanecer y atardecer y la dirección de la Meca, también conocida como Al-Qibla, era esencial y complejo. Los primeros matemáticos musulmanes creían que era lógico aplicar los principios trigonométricos de los griegos para encontrar la Al-Qibla. Este método es bastante preciso sobre la superficie de la Tierra cuando las distancias son relativamente cortas. Este mapa nos muestra 3 ciudades de Arabia Saudita: Medina, la Meca y Riad, la capital. A grandes rasgos se forma un triángulo recto o un triángulo con un ángulo de 90 grados. Los triángulos rectos son muy importantes porque ayudan a definir las 3 funciones trigonométricas. Desde Riad tenemos un ángulo hacia Meca. La distancia desde Riad hasta Meca es de casi 790 kilómetros y la distancia desde Medina hasta la Meca es de 325 kilómetros hacia el sur. Esto nos da 3 datos muy importantes: un triángulo recto y las longitudes de 2 de sus lados. En el caso de un triángulo recto, sus lados reciben nombres especiales. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros 2 lados se conocen como piernas. La hipotenusa mide 790 kilómetros. La pierna opuesta al ángulo desconocido es de 325 kilómetros. Y la segunda pierna, conocida como lado adyacente, todavía se desconoce. ¿Cómo podemos usar esta información para encontrar el ángulo hacia la Meca? Observen la función trigonométrica del seno, coseno y tangente. Cada una puede definirse a través de un triángulo recto. El seno de un ángulo Z es igual a la longitud de la pierna opuesta dividido por la hipotenusa. El coseno es igual al lado adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente es igual al lado opuesto dividido por el adyacente. Entonces, ¿cómo pueden estas funciones ayudarnos a encontrar el ángulo desde Riad hasta la Meca? Primero debemos identificar lo desconocido, el ángulo de Riad a la Meca, que estará señalado con el símbolo Z, y la longitud de la pierna adyacente. Lo que conocemos son las longitudes de la pierna opuesta y de la hipotenusa. Al usar la función trigonométrica, el seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Ahora podemos encontrar la solución. El seno de Z es igual al lado opuesto dividido por la hipotenusa, o 325 dividido 790. Como resultado, el seno de Z es igual a 0.41 o a 41 centésimas. ¿Pero es suficiente como para encontrar el ángulo desconocido Z usando esta fórmula? Debemos usar la función inversa del seno. Si tenemos un ángulo X, la función seno produce un número Y llamado seno de X. Por tanto, con el número Y, la función inversa del seno produce un ángulo X llamado seno inverso de Y. Si usamos esta fórmula, determinaremos que el seno inverso de 41 centésimas es igual a 24 grados. Si aplicamos estas medidas al triángulo recto, podremos determinar que el ángulo formado en Riad es igual a 24 grados. Y como Medina está hacia el oeste de Riad, podemos usar una brújula, girar 24 grados hacia el sur, casi en el lugar exacto hacia Meca. Por supuesto, los matemáticos islámicos no tenían calculadoras para buscar el seno y el seno inverso. Aún así, pudieron encontrar respuestas acertadas para estos problemas. Al usar los avances de los griegos, los eruditos musulmanes pudieron trabajar sobre esos principios. Muhyiddin al-Maghribi, un astrónomo nacido en Andalucía, calculaba los valores del seno manualmente para cada grado con una precisión de hasta 4 lugares decimales. Aquí tenemos otros ejemplos de donde pueden ser útiles las herramientas trigonométricas. Comencemos de nuevo desde Riad, pero esta vez conocemos la dirección, aunque no la distancia hasta Medina. Primero rotulemos el triángulo. La medida que se desconoce es la pierna adyacente. Las medidas conocidas son los ángulos en Riad, 24.3 grados, y la longitud de la hipotenusa de 790 kilómetros y de la pierna opuesta de 325 kilómetros. Podemos usar la función coseno para resolver X.
Las variables en la función coseno están en el ángulo z, la longitud desconocida de la pierna adyacente que es x y la longitud de la hipotenusa de 790. Por lo tanto, el coseno de 24.3 es igual a x dividido 790. Para resumir, 0.9114 es igual a x dividido 790. Si se multiplica cada lado por 790, x es igual a 720 kilómetros. Entonces, la distancia desde Riad hasta Medina es de 720 kilómetros. El próximo ejemplo usa la ley de senos para resolver las cantidades desconocidas. Esta ley establece que la proporción desde el seno de un ángulo hasta la longitud de su lado opuesto es igual al mismo valor para cada lado del triángulo. En el segundo mapa vemos tres ciudades del Imperio musulmán: Damasco, Bagdad y la Meca. A diferencia de los ejemplos anteriores, estas ciudades no forman un triángulo recto, por eso debemos hacer una interpretación diferente. A través de la ley de senos, busquemos las distancias y los ángulos hasta Meca en el triángulo rotulado MDB. Comenzaremos identificando las medidas conocidas. La longitud del lado M es de 756. El ángulo en M es de 31.7 grados y el ángulo en B es de 72.1 grados. Los valores desconocidos son las longitudes de D y B y el ángulo en D. Si el ángulo M más el ángulo D más el ángulo B es igual a 180 grados, para encontrar el valor del ángulo desconocido, solo debemos hacer los reemplazos. Por lo tanto, 31.7 más D más 72.1 es igual a 180. Si combinamos 31.7 y 72.1, D es igual a 180 menos 103.8 o a 76.2 grados. Hagamos la ecuación para encontrar la longitud de D. El seno del ángulo M dividido M es igual al seno del ángulo D dividido D. En otras palabras, D dividido por M es igual al seno del ángulo D dividido el seno del ángulo M. Si reemplazamos los tres valores que conocemos, D dividido 756 es igual al seno de 76.2 grados dividido el seno de 31.7 grados, que es igual a 1.848. Si nos referimos a la variable desconocida, D dividido 756 es igual a 1.848, entonces D es de 1397 kilómetros. Ahora que conocemos la longitud del lado D, determinaremos la longitud del lado B. Hagamos la ecuación del seno del ángulo B dividido B es igual al seno del ángulo M dividido M. De nuevo, B dividido M es igual al seno del ángulo B dividido el seno del ángulo M. El seno de 72.1 grados dividido el seno de 31.7 grados es igual a 1.811. Entonces B dividido 756 es 1.811 y B es igual a 1369. Si aplicamos los cálculos al diagrama, ya conocemos las distancias a los ángulos que van hacia Meca desde Bagdad y Damasco. Aunque los musulmanes usaron la trigonometría en principio para calcular distancias y viajar, también usaron la trigonometría plana en sus diseños espectaculares. Uno de sus logros más impresionantes de la olvidada edad de oro del Islam y un testimonio del dominio musulmán sobre el diseño es la Alhambra. Se lo denominó utopía, y toda su grandeza causa interés y asombro en el hombre, aún en nuestros días. Los musulmanes se abstienen de pintar figuras de personas o animales porque creen que si dibujan estas imágenes los pueden llevar a la idolatría. Entonces encaminaron su energía artística hacia la creación de dibujos bellos y complejos sobre azulejos. A través de los siglos, los matemáticos y los artistas se maravillaron al ver estos complicados diseños árabes que se repetían y que no dejan de recordar la singularidad de Dios.
para hacer que cada azulejo concuerde con la compleja imagen, y para ejecutar ese complejo diseño se necesita tener un buen conocimiento de la geometría y de las leyes de la trigonometría. Construida entre los siglos XIII y XIV, la Alhambra conjuga de forma perfecta la matemática y el arte, un eterno testimonio del poder y de la belleza del Islam. Pero los logros matemáticos más grandes del Islam también llegaron muy lejos. No menos importante, el cultivo de la trigonometría esférica. Los eruditos musulmanes se dieron cuenta de que debido a que la Tierra no es plana, la trigonometría plana no sería precisa para medir distancias largas. Necesitarían usar la trigonometría esférica para medir distancias y ángulos sobre la superficie de una esfera, un enfoque más exacto a la hora de considerar lugares en la superficie de la Tierra. Los griegos formaron una versión de la trigonometría que usaron para la representación celeste, y los eruditos musulmanes interpretaron y aplicaron el conocimiento griego. Los musulmanes descubrieron que solo ciertas funciones trigonométricas eran exactas para la forma esférica de la superficie de la Tierra. Del trabajo de los griegos, ellos desarrollaron la trigonometría esférica, un campo de la ciencia que permitía que los triángulos se resolviesen, ya que era posible medir con precisión ángulos y longitudes sobre la superficie de la Tierra. Varias de las mismas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, se utilizan tanto en la trigonometría plana como en la esférica. Un tratado sobre la trigonometría, escrito por Abu Abdu Allah Muhammad ibn Muad al-Jayani, quien vivió desde el 989 hasta el 1079, llevó el nombre de Libro de los Arcos Desconocidos sobre una Esfera. A diferencia de los trabajos anteriores, al-Jayani basó su escrito solo en la trigonometría pura, en lugar de incorporar la trigonometría en un tratado sobre astronomía. Los eruditos comprendieron las diferencias entre la trigonometría plana y la esférica. Es decir, las distancias y las líneas sobre una esfera no son rectas. En lugar de tener la distancia más corta entre dos puntos, representados por una línea recta, como en un plano, el arco de un círculo representa la distancia más corta sobre una esfera. Una de las formas principales en la geometría esférica es el gran círculo. Este es un círculo que se encuentra en la superficie de una esfera y que tiene el mismo diámetro que esa esfera y divide a la misma en dos hemisferios iguales. Además, un gran círculo tiene el mismo centro que la esfera en donde está ubicado. La distancia más corta entre dos ciudades que se encuentran dentro de un gran círculo está a lo largo de su arco. Las secciones de estos pueden formar triángulos esféricos donde los ángulos internos suman más de 180 grados. Las diferencias en tamaño y forma entre triángulos planos y esféricos refieren a que muchas de las fórmulas y reglas ya no son aplicables o bien son diferentes. La ley de senos es similar en ambos casos. Las distancias en la trigonometría esférica pueden medirse en grados. Usaremos el ángulo que forma el arco con el centro de la esfera para medir la distancia. Este ejemplo usa la ley de senos para esferas para calcular la dirección de la Meca desde Córdoba. Esta ley establece que la proporción del seno de un ángulo hasta el seno de su lado opuesto es igual al mismo valor para cada lado del triángulo. Esto nos ayuda a encontrar las diferentes partes de un triángulo con pocas pistas. De hecho, así es precisamente cómo se cuantifican los lugares sobre la superficie de la Tierra. La latitud y la longitud miden en grados la extensión que tiene el primer meridiano y el ecuador sobre la superficie de la Tierra. Esto hace que encontrar la dirección hacia Meca sea simple, ya que conocemos la latitud y longitud de las ciudades. Para determinar la dirección desde Córdoba hasta la Meca, primero debemos encontrar su latitud y longitud. Córdoba se encuentra a 5 grados hacia el oeste y a 38 grados hacia el norte, coordenadas dadas en relación al ecuador para la latitud y al primer meridiano para la longitud. Además, la Meca se encuentra a 39 grados hacia el este y a 21 grados hacia el norte. El próximo paso es hacer un diagrama del triángulo esférico formado por las ciudades y el polo norte. Es importante rotular los ángulos y los lados. Ahora bien, es posible determinar las partes conocidas y desconocidas del triángulo. Las latitudes de las ciudades nos dan B y C. Como la latitud se mide en grados desde el ecuador,
Rastrearemos las latitudes de cada ciudad desde los 90 grados para encontrar